Capitán Fantástico es una película escrita y dirigida por Matt Ross y protagonizada por Viggo Mortensen y Flan Langella. La premisa de la película es bastante intrigante, de hecho es una de las más originales que he podido ver en mucho tiempo y es algo así como, bueno, resulta refrescante entre tanto blockbuster y tanta película grande y tanta, realmente siendo honestos, tanta decepción este año 2016, salvo algunas excepciones como Doctor Strange o Animales Fantásticos. Sí siento que es un año bastante decepcionante en lo que se refiere a películas grandes. Entonces ver en nuestra cartera local una cartelera que es bastante limitada en comparación a lo que uno puede encontrar en otros países, ver una película como Capitán Fantástico realmente resulta refrescante y como un antídoto, ¿no? Un poquito de las películas llenas de explosiones y efectos especiales. Mortensen interpreta a Bill, un hombre que decidió junto a su esposa Leslie mudarse al medio de la nada, al medio del bosque junto con sus hijos, que son un montón, básicamente para vivir un poquito apartados de la sociedad y criarlos de manera poco ortodoxa, por así decirlo. Básicamente ellos mismos se dedicaron a criarlos, a enseñarles todo lo que saben, enseñarles matemáticas, cultura, filosofía, historia, enseñarles a cazar, incluso a desempeñarse como que solos fuera del bosque, a enseñarles un poco de supervivencia. Entonces es como una suerte de vida bastante diferente, por así decirlo. Lo malo es que las cosas cambian una vez que llevan a Leslie al hospital por unas complicaciones de una enfermedad mental que ella tiene. Y eventualmente ella fallece, o mejor dicho, se suicida debido precisamente a la enfermedad que tenía. Entonces Viggo medio que les menciona esto a sus niños y ellos como que obviamente reaccionan como uno se imaginaría que debieran reaccionar. Y Viggo se ve obligado, mejor dicho Bill, se ve obligado a reinsertar a su familia en la sociedad porque deciden regresar a la ciudad para ir al funeral de su madre. Entonces tenemos este grupo de personajes particulares porque por un lado tenemos a Bill, que es esta persona que obviamente sabe cómo funciona el mundo, es un adulto que años atrás ha vivido como parte de la sociedad, pero que decidió apartarse de la sociedad porque obviamente no cree en el capitalismo, no cree en el consumismo, cree más en la naturaleza y en enseñarle filosofía y historia a sus hijos y hacer que sean otro tipo de personas. Y tenemos por otra parte a los hijos que básicamente nunca han tenido muy poca interacción social con otras personas y que están acostumbrados a un estilo de vida muy diferente a lo que la sociedad moderna estadounidense puede ofrecer, y verlos como que reinsertados en esta ciudad y ver cómo reaccionan al nuevo estilo de vida y ver cómo reaccionan también a la muerte de su madre resulta bastante fascinante, ¿no? Es como un estudio de personajes bastante particulares, agarrarlos y llevarlos a un elemento totalmente diferente al suyo. Es bastante interesante. Lo cual no quiere decir necesariamente que la película sea un drama asqueroso. O sea, Capitán Fantástico sí es un drama principalmente, pero lo que me gustó bastante de la película es que también contiene bastantes escenas humorísticas, bastantes escenas ligeras, lo cual hace que no se vuelva en una show de lágrimas, por así decirlo. Es una película que sí mantiene un sentido del humor bastante palpable, pero que obviamente se toma muy en serio sus personajes. Entonces es un buen balance entre los momentos o las escenas más dramáticas y más emotivas, con de repente momentos un poco más ligeros, ¿no? Como vemos por ejemplo, como Bill interactúa con sus hijos, se divierte con ellos, o de repente algunas de las reacciones que tienen estos hijos a la hora de regresar a la sociedad también son bastante divertidas. O por ejemplo tenemos al hijo mayor que se llama Bo, que por otra parte está planeando ir a la universidad porque obviamente al ser un genio se admitió a Harvard, se admitió a Yale y a todas las mejores universidades estadounidenses. Vemos cómo al regresar para el funeral de su madre junto con el resto de la familia y pasear básicamente por la ciudad, medio que se enamora de una chica y tiene su primer beso, y es un momento, claro, emotivo, pero también bastante divertido por cómo es manejado, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho el hecho de que la película tuviera estos aspectos tan diferentes, pero que a la hora de combinarlos funcionó muy bien y lo desarrolló una película muy entretenida, seria, pero que tampoco se vuelve un drama muy, muy exagerado, ¿no? Una vez que la familia llega para el funeral, se tienen que enfrentar no solamente a los parientes de Bill, que son interpretados por Steve Zahn y Catherine Hahn, sino también a su suegro, Jack, interpretado por Flan Langella, que digamos es el extremo opuesto a Bill. No cree realmente en la manera en que está creando sus hijos, de hecho se opone tanto así que él quiere quitarles a sus hijos a Jack para que a Bill, mejor dicho, para que vivan con ellos. Entonces medio que se desarrolla este enfrentamiento entre Jack y Bill, que realmente resulta interesante porque te hace pensar un poco sobre cómo está creando Bill a sus hijos. La película de cierto modo quiere que te relaciones emotivamente a Bill y que estés de su lado, pero lo interesante de Jack, incluso lo interesante de los personajes de Catherine Hahn y Steve Zahn, es que sí te presentan un poco con los problemas del estilo de crianza de Bill, ¿no? Todo el riesgo al que los pone, el hecho de que, por ejemplo, los haga escalar montañas. Estamos hablando de niños de 10, de 6 años, ¿no? O el hecho de que también les den tanta libertad
sí pone un poquito en cuestionamiento la manera en que lo está criando. Entonces, claro, uno se relaciona con Bill, uno se relaciona con los hijos, pero también llega a aceptar de que la manera en que lo está criando no es perfecta y que de repente sí debería haber un cambio. De repente no deberían irse con Jack, de repente es una decisión un poco extrema, pero a la vez sí debería haber un cambio. Y lo que me gustó también bastante es que Jack no es presentado como un villano, de hecho se opone a los objetivos de Bill, se opone a los objetivos de los hijos, pero uno sí llega a entender la motivación del personaje. O sea, obviamente es un padre que ha perdido a su hija adorada y que en ese mismo día tiene que lidiar con el ex esposo que está como que es un poquito extremista y que encima ha llegado porque se quiere llevar los restos de la madre, porque según él ella no quería que fuera enterrada, sino quería que fuera cremada. Entonces hay todo este espectáculo. Entonces uno sí puede llegar a entender por qué está tan molesto y por qué se opone tanto a él, a pesar de que apoyamos a Bill. Entonces no hay un antagonista, ni un villano de por sí. O sea, obviamente sí es un antagonista, pero no, uno tampoco lo llega a odiar, sino simplemente entiende por qué es lo que está haciendo, ¿no? Solamente que obviamente toma el lado de Bill. Viggo Mortensen es excelente como Bill, realmente logra desarrollar este personaje bastante complejo, realmente llegas a entender por qué cría a sus hijos de la manera que los cría. Y claro, este personaje muy fácilmente puede ser muy odioso, pero Viggo Mortensen lo interpreta de manera tan carismática que realmente tú dices, ya, este hombre realmente cree en la manera en que está creando a sus hijos, realmente quiere a sus hijos y realmente cree que está haciendo lo mejor para ellos. Es imposible odiarlo. Los niños interpretan a cada uno de sus personajes a la perfección, no tengo ninguna queja ahí, todos fueron muy buenos. Y el gran Frank Langella obviamente es bastante intenso como Jack, pero sí, como dije anteriormente, logra desarrollar el personaje de tal manera en que no es un villano, es un buen personaje también. Lo único que sí me saltó un poquito de la película fue el desenlace. No voy a revelar demasiado sobre ello. Solamente voy a decir que es un poquito muy deslizado para mi gusto. De hecho, la película había estado manejando una estética bastante realista durante la mayor parte de su duración. Y hacia el final medio que se vuelve un poquito más quirky, un poquito más fantasiosa. Y creo que eso me saltó un poco. De repente si la película hubiera manejado esa estética o ese tono durante toda su duración hubiera sido otra historia. Pero en este caso sí fue un poco raro. Aunque admito que fue divertido ver a Viggo Mortensen tomar mate. Porque el pata vivió en Argentina muchos años. De hecho, si le ven alguna entrevista con él en medios latinoamericanos, el pata habla castellano a la perfección y con acento argentino, lo cual es lo caso. Entonces sí sale en una escena hacia el final tomando mate. Eso me hizo gracia. Pero sí, en general Capitán Fantástico es una película muy buena, la disfruté mucho. Yo le pongo 3 estrellas y media sobre 4. Es un muy buen drama, muy bien actuado, con una premisa que es explotada al máximo y que logra desarrollar su personaje de tal manera que uno se puede identificar con ellos, ¿no? No sé, me parece una película que está muy bien hecha y que la recomiendo. Lamentablemente solamente le están pasando acá en Lima, en el Cine Planeta Alcázar, lo cual es una pena. Es una película que merecía ser básicamente estrenada en muchos más cines y ser vista por mucha más gente, ¿no? A diferencia de otros blockbusters que son puestos en un montón de salas y que terminan siendo terribles, ¿no? En este caso, bueno, es una pena que solamente esté en un cine. Así que si pueden ir a verla, vayan a verla a ese cine porque vale la pena. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Capitán Fantástico con Viggo Mortensen. Ojalá disfruten de este video y chao. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.